simplemente cuando uno intenta llevar un horario de sueño y no lo logra en ese momento, o se interrumpe frágil y consecuentemente el sueño muchas veces durante la madrugada. Esto también por ahí la otra circunstancia que puede presentarse es que pongamos un horario para despertarnos y nos despertemos antes por ciertas preocupaciones y no podamos volver a conciliar el sueño. Y eso implica como muchos síntomas que pueden devenir, como la disminución del rendimiento psicofísico, un cansancio, dolores de cabeza, cambios en el humor, irritabilidad, ansiedad, angustia, depresión, y esto conlleva, como les decía, en estos ejes hormonales que se ponen en juego, aumentos de hormonas que pueden producir mayor apetito, mayor ansiedad y aumentos también del peso. Y influyen también en otro problema también, que es el sistema cardiovascular con un aumento de riesgo cardíaco. Pasamos a la otra. Todos estos trastornos del sueño son comunes y tienen una interrupción, pero el abordaje y el tratamiento tiene que ser siempre interdisciplinario. Las causas que se asocian mayormente son el entorno social, el entorno laboral y el entorno familiar, pero otras veces es un síntoma de una enfermedad específica. Estas tres situaciones que estamos charlando, que es la ansiedad, el picoteo y el insomnio, están entrelazadas, ¿no? Van de las manos. En realidad podríamos decir que la ansiedad es el motor, es lo que motiva muchas veces al insomnio y al picoteo, sobre todo en esta situación puntual que estamos pasando ahora, que nadie estuvo preparado, nadie tiene las herramientas, sí puede desarrollarlas, pero nadie tenía en el momento que se dio las herramientas para enfrentarlo, ¿sí? Entonces vamos a tratar de charlar un poquito para ver cómo podemos pasar esta situación de la mejor manera posible. Bueno, básicamente, para mejorar la ansiedad, el insomnio y el picoteo, nosotros como equipo lo que planteamos es ordenarnos, ¿sí? Fran, si podés pasar la diapositiva. Anticiparnos, planificar y organizarnos. Bueno, acá está lo que hablamos antes, de esta interrelación y la ansiedad como motor del picoteo y del insomnio, ¿no? Como movilizantes a que estas situaciones se den. Una base ansiosa va a hacer que nosotros tendamos más a ir hacia la comida y que nos cueste mucho más retraernos a la hora de irnos a dormir para poder conciliar el sueño. Bueno, en la próxima vamos a ver justamente que estos factores como la anticipación, la planificación y la organización, que son recursos que tenemos las personas, nos van a ayudar a crear un orden. ¿Para qué sirve tanto este orden? ¿Orden en qué? En respetar los momentos del día, ¿sí? Poder organizar una rutina. La rutina, al poder tener certidumbre de lo que va a pasar en el día, nos da una seguridad que baja notablemente la ansiedad. Esto de no saber qué hacer, estar aburridos, tener mucho tiempo y no poder aprovecharlo, hace que se disparen más las situaciones ansiógenas y terminemos más en el picoteo, en el insomnio. Entonces, si estamos muy ansiosos, para no perdernos, digamos, en este tiempo sin tiempo, sino justamente temporalizar, lo que vamos a intentar es respetar todos los momentos del día, ¿sí? Levantarnos, cambiarnos, bañarnos, cambiarnos, desayunar, como veníamos haciendo el resto de los días de nuestro año, ¿sí? Establecer una rutina, no levantarnos a cualquier hora, comer en cualquier momento, porque eso nos desorganiza. Y la desorganización apuntala a la ansiedad propia de este momento. Recordemos que este es un momento que, o sea, una situación inesperada, una contingencia en la vida de todos, que desorganiza, ¿sí? Y la desorganización potencia la ansiedad. Si nosotros encima desorganizamos nuestro día a día, la ansiedad va a ser muy elevada y vamos a tener muchas dificultades para controlar el picoteo y el insomnio. Entonces, organizar nuestro día. Si estamos muy desorganizados, el día anterior, hacer una lista de qué queremos hacer el otro día, tanto lo que debemos hacer como trabajar o ordenar nuestro placar, limpiar, como lo que querríamos hacer por ocio. Mirar esa película que nunca vimos, empezar ese libro, y ponernos horarios para cada cosa, ¿sí? Esto voy a hacer a la mañana, esto voy a hacer a la tarde. Esto luego se va a ir naturalizando, pero sí necesitamos un orden, una rutina, porque nuestra salud psíquica va a mejorar muchísimo con esto. Recuerden, el orden y la organización
mantienen a raya la ansiedad, ¿sí? Cuando nos desorganizamos, la ansiedad tiende a elevar notablemente. Si podés pasarlo, Fran. El pico, bueno, acá estamos viendo lo que hablábamos justamente de estos 3 factores: la organización, la anticipación, la planificación, pero la rutina. La anticipación, ¿qué sería? Bueno, ver qué vamos a hacer mañana, ¿sí? Una vez que vamos a ver qué vamos a hacer mañana, lo planificamos. ¿Cómo y de qué manera y en qué horarios? ¿Sí? Y una vez que tenemos eso, organizamos para que eso realmente suceda y se lleve a la acción. Pasamos al otro. Fran, si se puede. Para esto podemos utilizar como recursos la agenda y el registro. Hay un montón de herramientas posibles. Esto es a modo para poder charlarlo. La agenda, ¿de qué sirve? Justamente de lo que charlamos antes. Dedicarnos todas las noches 5 minutos para poder detallar lo que queremos hacer el día siguiente, ¿sí? Tanto de obligaciones como de ocios y de cada momento. Entonces, me levanto 9 de la mañana, ordeno el placar, bueno, desayuno, ordeno el placar, a qué hora voy a empezar a hacer la comida, hasta, bueno, ya hablarán bien con Florencia, pero hasta podemos usar esa agenda para hacer la lista del súper. Un apoyo concreto que nos sirva para ir organizando lo que hoy nos está costando organizar en el día a día, ¿sí? Y por otro lado, un registro de alimentación y de las emociones ligadas a esta alimentación. ¿Qué significa? Que sería muy importante, en estos momentos en que no podemos controlar el impulso y picoteamos, poder empezar a pensar qué nos estaba pasando en ese momento, qué situación estamos viviendo, cuál es nuestro contexto, qué sentíamos que nos llevó a hacer esto, que no pudimos frenar, ¿sí? ¿Para qué? Para que se nos empiece a prender la alarma las próximas veces que nos pase. Cuando nosotros podemos ponerle palabras a una emoción, nombre a lo que nos llevó a ese picoteo, vamos a poder empezar a identificarlo y se nos va a hacer mucho más fácil poder controlarlo en algún momento, ¿sí? ¿Podemos pasar a la próxima? Entonces, herramientas para el picoteo. Primero, registrar la emoción ligada a ese picoteo. No, al principio va a ser difícil, es como un entrenamiento, ¿sí? Al principio nos vamos a dar cuenta después que picoteamos. Pero la idea es, cuando estemos haciendo la acción, empezar a poder pensar cómo terminamos en eso. ¿Qué pasó? ¿Qué sentimos? ¿En qué situación estábamos? Otro es frenar y pensar, justamente. Es poder cortar la acción y ponernos a pensar acerca de eso que estamos haciendo. Si sucede después que ya lo hicimos y que ya picoteamos, no importa. Lo importante es reflexionar acerca de cómo nos sentíamos cuando pasó esto. Ponerle palabra y nombre a estas ansiedades, porque siempre atrás de una ansiedad hay una emoción que la vehiculiza. Ponerle nombre a estos sentimientos que vehiculizan la ansiedad hace que nosotros podamos empezar a ver qué nos está pasando y por qué picoteamos, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de esa conducta para nosotros? Y algo que nos va a ayudar mucho siempre es pedir ayuda. Si estamos conviviendo con alguien de nuestro círculo familiar o amistad, lo que sea, pedir ayuda, ¿sí? Contarle lo que nos está pasando, poder charlar acerca de lo que nos está pasando, compartir nuestras emociones, pedir que ellos estén cerca, que nos acompañen de la manera que nosotros necesitamos que nos acompañen. Que esto por ahí muchos pacientes traen que no es que la familia esté diciendo no comas, ¿sí? Sino quizás un acompañamiento desde lo emocional. Entonces hay que empezar a pedir lo que uno necesita. Para eso hay que abrirse desde la emoción y empezar a ponerle nombre a lo que uno siente. Bueno, ahora... Sí. Paso con Florencia, la nutricionista del equipo. Bueno, hola a todos. Yo soy Florencia Martínez, soy una de las nutris del equipo, y me gustó esta imagen un poco por la temática de entender que todo está conectado y todo tiene que ver con todo, y por otro lado, lo de las personas, esto de que mencionó Romy, de la importancia de pedir ayuda. Entonces nosotros funcionamos un poco como eso, acompañarlos en esto para tratar de armarnos un poquito. Bueno, el tema del picoteo fue un tema bastante recurrente. La próxima, Fran, por favor. El picoteo es una de las consultas bien frecuentes, y para que lo entiendan, me gusta ponerlo como en este cuadro, entendiendo que
tenemos dos tipos de hambre, o sea, hay más tipos de hambre, pero por cuestión de tiempo y de temática nos vamos a enfocar en esto. Por un lado, el hambre real, que es ese hambre que es el fisiológico y el biológico, y es el que está motivado por esa necesidad que tiene el cuerpo de la energía, ¿sí? Y por otro lado, el hambre emocional, que es que usa la comida para calmar esa emoción, para volver a la zona de confort, y que en realidad, fíjense que yo en los dos lados puse el picoteo, tanto en el hambre real como el hambre emocional. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que por cuestiones de falta de organización, por factores externos como de tiempo, como de falta de organización, no hacemos las comidas como corresponde, entonces hay un patrón picoteador que permanece. Entonces yo salí de mi casa, no desayuné, llegué a la oficina, y como no desayuné y tenía hambre, saqué el criollito que estaba en el cajón, o las galletitas que había llevado, pero como eso fue a las 11, entonces no voy a almorzar, pero a las 2:30 me dio hambre, entonces estamos todo el tiempo como en una intermitencia en el comer, ¿sí? Y por otro lado, cuando hablamos del picoteo por la emoción, es un poco esto que decía la Romy, ¿no? La emoción nos saca de esta zona de confort y volvemos. A ver, la pregunta es, ¿qué hacemos, Fran, la próxima? Yo tengo mi machete acá y avanzaba, pero no avanzaba. ¿Qué hacemos con el picoteo? En general es una situación y una conducta como que genera aún más emociones, ¿sí? Como más desesperación y falta de control, entonces, y nos preguntamos qué está bien y qué está mal. La próxima. Y mi respuesta, me gustó esto, pensando en esta hermosa paleta de grises. La verdad que en este caso no hay buenos ni malos, no hay blanco-negro, no está lo prohibido y lo permitido, sino está en tratar de ser un poco más flexibles y entender que, a ver, la emoción nos está llevando a comer, ¿sí? Entonces, lo más grave del picoteo, más allá de las calorías y el exceso de calorías que va a producir y que eso va a generar un aumento de peso y demás, tiene que ver con la huella que eso hace en el cerebro, ¿sí? Esa conducta que yo, cada vez que salgo de mi zona de confort, voy y busco comida, genera una huella, entonces cada situación que en el día me hacen salir de mi zona, busco comer. Entonces lo que intentamos es reeducar esa huella, ¿sí? Trabajando sobre algo que nombró Romy al principio, que era la anticipación. Más allá, yo siempre trabajo mucho sobre la organización, la planificación, pero ahora voy a tomar mucho a la anticipación, ¿sí? Es muy importante en estas conductas trabajar con la anticipación. La próxima, Fran. ¿Por qué es importante? Porque con la anticipación, por ejemplo, ¿qué manejamos? No tener en casa esos alimentos disparadores, ¿sí? Esos alimentos que ya se saben, están estudiados, que los alimentos que uno más busca en situaciones de emoción y de estrés son los alimentos con características como ricos en hidrato de carbono, ricos en grasas, ricos en grasas, en azúcar y demás, ¿sí? Lo que buscamos es los criollitos, las galletitas, los snacks, ¿sí? Ese tipo de alimentos. Es momento de no pensar en la voluntad, no hay que apelar a la voluntad, acá hay que apelar a estrategias y herramientas, ¿sí? No pretendan ser iluminados por la voluntad y decir, no, frente a toda esta situación, ahora la voluntad me va a ayudar, no, de ninguna manera, ¿sí? Acá hay recursos y herramientas que van a ayudarlos a eso, ¿estamos? El comer consciente, el planificar los placeres y no eliminarlos, se trata de planificar frecuencia y cantidad, ¿sí? No eliminar. ¿Por qué? Porque cuando eliminamos determinadas cuestiones, también nos genera ansiedad, esta emoción. O sea, si bien siempre estamos abordando por ahí la ansiedad como por cuestiones de este tipo, ahora de la cuarentena, o cuestiones de trabajo, cuestiones familiares, también el ponernos en un modo restrictivo y tratar de polarizar en este blanco y negro y en este bueno y malo, entonces restringimos, generamos ansiedad, y esa ansiedad, recuerden, ese caminito que va y nos va a buscar comer.
Entonces, ¿qué es importante? Incluir en todas las comidas hidratos de carbono. Hoy está muy cuestionado y cada vez escuchamos más esto de las harinas y demás. A ver, es importante darle al cerebro lo que busca, ¿sí? Entonces, es importante esto de incluir los hidratos de carbono en todas las comidas. La próxima, Fran. Yo ahí armé a modo de sugerencias, cálculos que no todos por ahí pueden leer, pero la idea es entender, porque por ahí es, y si desayuné con hidratos, entonces a la tarde no, y entonces al mediodía no, y la papa no. Entonces me ocupé de, si bien ahí en esos desayunos, en estas meriendas por ahí faltan algunas frutas y demás, pero en habilitar y en legalizar un poco esto del hidrato, en el comer rico, sí, ahí lo digo rápido, pero bueno, de ejemplo, una granola en el desayuno con un yogur, unos copos de maíz, un pan integral con infusión, a la tarde un sándwich de pan integral quien quiera, un budín de zanahoria, un licuado de bananas, en el almuerzo, a ver, pollo, papas, guiso, lenteja, polenta, que siempre son esas que quedan abandonadas, esas comidas, y la culpa no la tiene la comida, ¿sí? Estamos hablando de cuestiones de porciones y de frecuencia, ¿sí? Entonces me parece importante esto, ¿no? Administrar de una manera organizada, planificada y anticipada todo lo que tiene que ver con la alimentación. Y no sé si está Angélica, pero bueno, ella siempre me cita unas frases y a mí me gustó mucho esta, me parecía que tenía relación. El que come lo que quiere, come solo eso, pero quien come lo que debe, come 2 veces, lo que debe y lo que quiere. Me pareció que era acorde a la temática, así que se la... Bueno, Mario, creo que... La próxima, entonces, así continúo un poquito con algunas pautas que vamos a poder establecer para continuar con esta situación de organización, un poco profundizando las recomendaciones científicas que tienen que ver con las herramientas que nos dan las sociedades científicas del sueño, que nos van a ayudar a organizar y a disminuir estos problemas que se presentan de ansiedad, picoteo, y sobre todo mantener el ciclo circadiano del sueño. Entonces, son 10 mandamientos que le dicen, que los resumí en 4 puntos, donde, como hablaba ya la licenciada Antonelli, las rutinas es algo muy importante. A la hora de dormir, establecer los horarios de dormir, de acostarse y de levantarse, es muy importante que sea rutinario siempre a la misma hora, y que también para las otras actividades lúdicas o para la actividad laboral y estudiantil también, ¿sí? Pasamos a la otra, Franco. Establecer esto y consensuarlo con la familia es súper importante para que disminuyamos los conflictos internos que se pueden tener en estas circunstancias. Habíamos hablado anteriormente, la licenciada Martínez, con respecto a los alimentos, y para preservar el sueño es muy, muy importante también conocer que ciertos alimentos y sustancias tienen aditivos o incorporados estimulantes que nos van a interrumpir el sueño, y 4 horas antes tenemos que tratar de evitarlo, ¿sí? Esto es el alcohol, que muchas veces alguien toma con el sentido de relajarse y por ahí utilizar esa parte de efecto que produce a veces el alcohol, pero lo cierto es que interrumpe también el sueño y lo condiciona. Por otro lado, otros, como el té, el café, el mate, tienen sustancias que se llaman xantinas, que son estimulantes y también tenemos que evitarlos. Los chocolates, muy ricos, muy sabrosos, pero también, si bien estimulan algunas endorfinas, el consumo 4 horas antes debería ser la indicación, porque también nos produce disrupción del sueño. Asimismo, las comidas abundantes, pesadas, confieren al sistema digestivo también una dificultad y condiciona el sueño, así como los alimentos muy picantes. Como siempre, lo hablamos, el tóxico del cigarrillo no es útil en estas circunstancias, a veces por el aumento de ansiedad nos condiciona a hacer de este hábito algo más frecuente, pero en este caso tenemos que evitar 6 horas antes de consumirlo. Ahí veo a Liliana, Fran, con la mano levantada. ¿Le puedes activar? Hola, no sé si me escuchan. Ahí te escuchamos. Sí, se te escucha bien. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, yo soy Liliana, soy operada hace un año y mi pregunta era la siguiente.
No estoy consiguiendo las vitaminas porque vivo en un pueblo. ¿Hay algún problema si estoy una semana sin tomarlas? Bueno, siempre es un recurso que necesitamos en la continuidad del tratamiento, pero ahí obviamente hay que buscar, con cada médico de cabecera que le está siguiendo, hay que buscar ciertas opciones, hay muchas, quizá que no tengan la misma cantidad de suplementos polivitamínicos, pero hay 5 o 6 opciones en el mercado que se pueden conseguir también, así que la idea sería buscar, reemplazar y consultarle al médico clínico que está en seguimiento con ella, que le sugiera una de estas fórmulas para suplementarla hasta que, obviamente, por unos días no va a tener unas dificultades, por una semana, eso a veces nos pasa, pero la continuidad es lo que siempre pedimos que la tengan para prevenir algunos problemas devenientes de la falta de suplementos vitamínicos y minerales en el organismo. Yo me estuve comunicando con los laboratorios y no es solo en tu caso que vivís en un pueblo, hay faltantes de vitaminas, sobre todo las que son, por ejemplo, de Bayer, pero en el transcurso de abril se tiene que normalizar. Ya veníamos con antes un faltante de Centrum, entonces es como se suma a los que ya habían hecho un cambio. El mensaje, porque en el transcurso de abril tendría que estar igual, esto cuando se tomaron todas las medidas por ahí en el acceso, traslado, cosas que se han suspendido, ha habido un faltante que es real, así que el mensaje, así como dijo Mario, es en este tiempo tomen el suplemento vitamínico mineral que consigan, hasta que consigan el que tomen habitualmente, ¿sí? Así que no entren en pánico por eso, pero no discontinúen. También tomar las vitaminas todo el día es un hábito, o sea, todos los días es un hábito, así que no hay que cortarlo. Si cambian de marca no pasa nada. Shelly, Hola, te escuchamos. hola, buenas Hola tardes. Shelly, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, un gusto, un placer enorme poder verlos, sentirlos y bueno, y saber que están acá apoyándonos. Bueno, yo soy operada hace 3 años exactamente y bueno, ya estuve en consulta con el doctor Mario Campazo y le había planteado justamente a él que una de mis actividades básicas es trotar. Obvio, por la pandemia no lo pude hacer, no he podido hacer, aumenté de peso. Y bueno, en esto que las licenciadas estuvieron asesorando de recurrir a ciertas herramientas, bueno, fui buscando muy lentamente herramientas y bueno, mi pregunta es la siguiente. Justamente hoy, arranqué entrenamiento funcional con mi profe, que siempre me ayudó, por Zoom. Y quería saber si qué utilidad tiene eso, si me sirve solo para la parte de ansiedad o bueno, me va a servir para equilibrar algo del aumento de peso, porque aumenté 4 kilos en esto de este mes de confinamiento. Perfecto, Shelly, ahí yo voy a seguir con las filminas y ahí voy a tocar ese tema en este momento. Bueno. Si Dios quiere, la internet me sigue dando chances. Así que si querés te puedo contestar la pregunta con las filminas que siguen, ¿dale? Perfecto, gracias. Mira. Bien, justo venía esa, por eso. Bueno, con respecto a la actividad física, ¿sí? Es otro que nos va a ayudar a mantener los patrones tanto de sueño. Es muy útil justamente esto, porque se puede hacer de distintas modalidades y dentro del domicilio también necesitamos poco espacio en general. Es muy útil porque justamente nos equilibra, porque cuando estimulamos el músculo, este nos proporciona hormonas que se llaman endorfinas, que nos dan una satisfacción, un bienestar, y también de esa manera nos ayuda también al tratamiento de la ansiedad y nos disminuye el apetito por cambios hormonales. Lo único que tenemos que evitar es, para el insomnio o para los trastornos del sueño, evitar hacerlo antes de acostarnos. Pero así como se ven en las figuras, en las fotos, vale decir de que hay muchos tipos de ejercicios que pueden ser de carga, de elasticidad, de flexibilidad, de aeróbicos y anaeróbicos que que nos confieren el mismo beneficio clínico y a la vez nos mantienen activos y puede ser
repartido en 10 minutos a la mañana, 10 minutos a la tarde, 10 minutos a la noche, o bien continuos, ¿sí? Metabólicamente hay mucho de eso estudiado y se sabe que hacerlo durante el día es sumativo y tiene el mismo beneficio, ¿sí? Y bueno, también hay muchos recursos que en otro quizá momento o en las consultas virtuales podemos darle, porque también hay que individualizarlos. No todo el mundo puede hacer lo mismo. Y a la vez hay veces que, bueno, algunas personas tienen sus alteraciones motoras, otras cardíacas. Por lo cardíaco casi te podría decir que no tendríamos que tener miedo, porque ejercicios de leve o moderada intensidad no nos van a condicionar si tenemos una patología preexistente previa cardiovascular, pero bueno, siempre conviene también tener una guía de nuestros médicos de cabecera, o que estamos en continuo seguimiento clínico, ¿sí? Como otra circunstancia, el ambiente tiene que ser confortable, tiene que ser adecuado para dormir a la noche. Esto nos va a ayudar a estos hábitos de higiene del sueño. Tenemos que tratar de tener un ambiente ventilado, cálido, usar ropa cómoda, holgada, hacer y disminuir al máximo las fuentes lumínicas de la habitación y las fuentes de ruido, ¿sí? Y no evitar también el leer, el estudiar, el trabajar, el comer, que solo quede la cama para el hecho de dormir únicamente, ¿sí? Con respecto a los medicamentos, siempre hay alguien que sugiere por una experiencia previa de un amigo o algo, y a veces uno mismo trata de tomar un medicamento para vencer este sueño. Bueno, los datos científicos que nos acercan las sociedades es que primero tienen que estar siempre las terapias cognitivo-conductuales, como las que estuvimos mencionando, de hábitos de higiene del sueño, y evitar esta automedicación. Por supuesto que hay y existe y se pueden indicar cuando ya todas estas situaciones ya las agotamos, y las indicaciones, y no se logra una respuesta satisfactoria, o por supuesto según la opinión del equipo y del médico clínico que lo siga, existen medicaciones tanto para el insomnio como para el apetito, para la ansiedad, pero tiene que ser un tratamiento individualizado. Y estas consultas que también tenemos la oportunidad de hacer en el equipo, que son por telemedicina, funcionan para eso, para hacer un tratamiento y seguimiento individualizado e integral. Así que bueno, Romina, paso a que vos puedas darnos las conclusiones. Bueno, poder preguntarnos en el hoy lo que estamos haciendo para sacarle el mayor provecho posible a este tiempo de limitación, digamos, de otras actividades que son nuestras actividades principales diarias, ¿sí? Que bueno, son un poco nuestras preguntas para poder reflexionar cada uno y aprovechar este tiempo al máximo. Esta es la segunda de 3 jornadas que vamos a tener este mes, y venimos creciendo. La anterior hubo 50 y pico de participantes, y hoy llegamos a un pico de más de 80, así que realmente estamos muy contentos. Bueno, entonces, viernes que viene, 18 horas, que es el viernes 24, nos vamos a estar viendo nuevamente. Muchas gracias y un feliz fin de semana.